es turno de escuchar a Silvia Rodríguez Molina, coordinadora de comunicación del Museo Amparo, y a María José Rojas, curadora. Bienvenidas a este espacio, al De Eso Se Trata. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Mucho gusto. Igualmente, tocaya. Bueno, hoy nos vienen a Hola, platicar. ¿qué tal? Perdón, buenos días, no escuchaba, disculpe. No, no Estamos te... muy contentas de estar hoy con ustedes, María José, para presentar esta exposición que está en el Museo Amparo desde el 1 de marzo, justamente la exposición de José Agustín Arrieta, que ha sido curada tanto por María José Rojas, que es nuestra invitada el día de hoy, como por la doctora Angélica Velázquez Guadarrama. Es una exposición que desde el 1 de marzo podemos disfrutar para conocer los diversos géneros que este pintor del siglo XIX, establecido en Puebla, nació en Tlaxcala, pero se estableció en Puebla, y que desarrolló un trabajo muy interesante cubriendo diferentes géneros. Y hoy hemos invitado justamente a María José Rojas para que nos hable de uno de los núcleos temáticos de la exposición, que es el tema de las alacenas, uno de los géneros que es el más conocido y reconocido, o por el cual es reconocido en su mayoría José Agustín Arrieta. Entonces, muchísimas gracias, María José, por acompañarnos esta mañana y por compartirnos detalles sobre este género pictórico que abordó Arrieta en estos cuadros de comedor tan bien conocidos. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias, María José, por invitarme. Y pues sí, como bien dice Silvia, el género de las alacenas fue el tema pictórico por el que conocemos más a Arrieta, pero también hasta hoy son las obras las que más realizó, ¿no? Durante su vida. Tenemos conocimiento de que Arrieta pintó desde la década de los 40 hasta la década de los 70, ¿no? Al parecer hasta que en el año en el que él fallece se mantuvo realizando este tipo de cuadros. Y es muy interesante, ¿no? Porque pues, si bien observan ustedes, pues se trata del género de la naturaleza muerta o el bodegón, pero aquí en la ciudad de Puebla se conoció con el nombre de alacenas, ¿no? Tanto en los registros de las exposiciones en Puebla como uno de sus biógrafos llamado Bernardo Olivares, que dejó en su álbum artístico, él nos da el significado de estas obras que refiere a todos estos elementos, ¿no? Tanto de las cocinas como los que se colocaban en los servicios de mesa, ¿no? Él lo da como definición, ¿no? Tanto los objetos de cristales como los de loza vidriada, loza lustrosa, alimentos procesados o naturales, alimentos de cestería, vidrio, cristal, son los que representó Arrieta en este género que se conoció en la ciudad de Puebla como alacenas. Y pueden observar ustedes que en estas obras Arrieta siguió una misma composición, casi no cambia el modo en el que él pinta sobre unas superficies que van a lo largo, ¿no? Están extendidas, ¿no? A lo largo del cuadro pictórico vemos que él sitúa un objeto central como eje de la composición. Por ejemplo, en este caso observamos, ¿no? Este florero de cristal que está en el centro, y en torno a este elemento va disponiendo todos los demás, ¿no? Es una composición que él va a seguir. Y también lo que observamos es que normalmente los fondos siempre son oscuros, con esta idea de resaltar, en este caso, los elementos. Es muy interesante, ¿no? Ver cómo Arrieta se interesa en presentar justo esta fusión de objetos, de elementos procedentes de diversos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, en este caso tenemos la cristalería, ¿no? Procedente de Europa, o por ejemplo las manufacturas que vienen o que se realizaban en los talleres locales en la ciudad de Puebla. Tenemos por ejemplo el cobre martillado en estos jarritos, ¿no? Que aparecen, que probablemente se pudieron haber elaborado en regiones de Michoacán, en otros estados de México, ¿no? Pero es decir, tenemos esta fusión de varios objetos, de varios elementos que nos remiten a distintas localidades, a distintos orígenes.
en este sentido, ¿no? Y bueno, algo también muy interesante es que tal vez en esta idea, ¿no? De que estos cuadros fueron solicitados por la burguesía poblana, hasta hoy es de lo que tenemos conocimiento, justo estos comitentes, estos clientes quisieron presentar pues esta abundancia tanto alimenticia que tenían en sus casas, en sus cocinas, y al mismo tiempo pues toda esta riqueza suntuosa, ¿no? de estos objetos que ellos lograban comprar o a veces solicitar, ¿no? desde el extranjero. Muchos elementos pues nos indican que vienen o que proceden de importaciones. Las importaciones fueron pues todo un caso desde que se consolidó, de que se dio la consumación de la independencia, ¿no? Y llegaban varios elementos de todos lados, ¿no? De Europa principalmente, ¿no? Y justo es este sector social en la ciudad de Puebla quienes pueden adquirirlo. Algo también que me gustaría señalar es que estos cuadros también nos remiten a toda esta, como todos estos objetos, estos elementos que estaban en las cocinas, ¿no? que se colocaban en los servicios de mesa, pero que durante el siglo XIX fue muy importante en ciudades como México y en Puebla, para estas clases adineradas, seguir las pautas que indicaban, por ejemplo, los manuales de cocina o los manuales de urbanidad. Es decir, para estas personas era importante seguir las instrucciones, las indicaciones para obtener alimentos o elaborar los alimentos de la mejor manera, ¿no? Normalmente se seguían luego recetas que procedían de Europa, pero aunque también luego hay una fusión también de indicaciones y de instrucciones también dadas en México, pero la idea era cocinar, ¿no? de la mejor manera. Y por otro lado también, por ejemplo, en estos manuales, en estos recetarios, se indicaba cómo se tenían que disponer, decorar las mesas. Entonces, es muy interesante ver, ¿no? cómo esta fusión, ¿no? de estas dos pautas están presentadas en este tipo de cuadros, ¿no? Desde estos elementos, ¿no? que estaban en las cocinas de estos personajes, pero también en los servicios de mesa. Un elemento igual que un comentario más que hay que agregar es el trabajo tan minucioso, tan detallado de Arrieta por ejemplo, en colocar o en mostrar las transparencias. Es muy minucioso, ¿no? en el detalle, en las transparencias de los vidrios, del cristal, pero, por ejemplo, también en el trabajo de las texturas, por ejemplo, de estos animales que estaban vivos o muertos, que es algo que también vemos muy presente en la obra de Arrieta. También hay un interés en mostrar las pulpas, por ejemplo, de los alimentos, de las frutas, la parte tanto interna como externa de hortalizas, de estos frutos, como estas que están ustedes observando, ¿no? las mandarinas o las naranjas, las limas, ¿no? Era muy indicativo de Arrieta, ¿no? muy importante para Arrieta el trabajar con mucho detalle desde estos cuadros, ¿no? Todas estas texturas para presentar toda esta abundancia alimenticia, ¿no? Desde también, por ejemplo, las flores. Algo más agregar es que este tipo de cuadros, siempre nos preguntamos cuál fue su recepción y su circulación. Es importante señalar que en el tema de la circulación, los cuadros se van a exponer en las exposiciones locales, en las muestras locales, en la Academia de Bellas Artes de Puebla, pero también en la Academia de San Carlos. Al parecer, Arrieta no solamente está llevando sus cuadros a exponer en calidad de profesor a la Academia Poblana, sino que tenemos idea de que también manda algunas de estas alacenas a la Ciudad de México para que sean expuestas en estas exhibiciones tan importantes en la Academia, pero también
Hoy conocemos que uno de los coleccionistas más famosos en la Ciudad de México, el doctor Lucio Nájera, adquirió algunos de sus alacenas para que fueran presentadas en algunas muestras. Incluso se presentaron ya después de que Arrieta ya había fallecido en el año de 1874. Y desde la recepción es muy interesante, no tenemos muchos nombres de quiénes fueron algunos de los coleccionistas de alacenas aquí en la ciudad de Puebla, pero por ejemplo, en el caso de Francisco Cabrera y Ferrando, ¿no? Sabemos que él adquiere estas piezas para que estuviesen exhibidas en su comedor. Francisco Cabrera y Ferrando también fue un coleccionista importante, un empresario veracruzano que se relacionó, era cuñado del coleccionista José Luis Bello y González, y entonces ambos están adquiriendo obras en general, pero también de artistas en la ciudad de Puebla, y entonces sabemos que gracias a un inventario que este coleccionista tenía en su comedor este tipo de cuadros. Y esa es la razón por la cual también a estas obras se les ha llamado cuadros de comedor, que es la denominación que sabemos, ¿no?, que tuvo desde la Ciudad de México, porque estos cuadros sirvieron para estar en los comedores de estas grandes casas en la ciudad de Puebla y por ende también para los coleccionistas en la Ciudad de México. Conocemos, o es una hipótesis, que tal vez el hecho de que estos cuadros no estuviesen siempre firmados y fechados es porque al parecer se le solicitaban a Arrieta desde un encargo de 4, de una serie de 4 o una serie de 2, y entonces solamente firmaba uno y entonces se colocaban en el comedor. Una interpretación también muy, muy interesante es el hecho de que estos cuadros están conviviendo no solamente a manera de decoración, ¿no?, en los comedores, sino también hay un juego interesante en esta idea de despertar los sentidos de la vista, del gusto, ¿no? Es decir, estas personas que están comiendo, que están disfrutando de todos estos productos, pero también que están, por ejemplo, sirviéndose, ¿no?, con la porcelana, estas soperas de porcelana inglesa, o que tienen estos fruteros o estos floreros de vidrio y de cristal en su casa. Es como un juego, ¿no?, entre lo que ellos están disfrutando, ¿no?, desde su mesa, pero también lo que están observando desde las obras que están colocadas en los comedores de sus grandes casas, ¿no? Entonces, mucho se ha dicho esto, ¿no? Es lo que queremos proponer. Sí, no sé si ya me pasé un poco, pero es si uno tienen de los... alguna pregunta. Sí, creo que es importante mencionar que este es uno de los núcleos que se están proponiendo dentro de la exposición, María José, y que el público va a disfrutar de otros géneros en los que también Agustina Arrieta incursionó, como el género religioso, el género de retrato. Hay una sección maravillosa para conocer los cristales, que fue una de las grandes habilidades y destrezas de este pintor del siglo XIX, y queremos invitarlos, por supuesto, a que vengan al Museo Amparo, a que disfruten de esta exposición que va a estar hasta el 14 de julio, pero que merece varias visitas. Creo que es una exposición, es una producción nacional lograda gracias al apoyo de EFIARTES. Contamos con 2 contribuyentes importantes, que fue Pintura Social y Ternium, para lograr reunir toda esta y traer a Puebla primera vez más de 48 obras de José Agustín Arrieta, tanto de museos e instituciones y templos aquí en la ciudad como de otros lugares, ¿no? Entonces, son más de 40 coleccionistas los que nos permitieron traer estas obras al Museo Amparo para que se puedan disfrutar en un solo espacio, reunida en estos núcleos temáticos. Esa es la invitación que tenemos para hoy. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias, Majo, por este recorrido por la obra de José Agustín Arrieta, y nos vemos en el Museo Amparo. Tenemos hasta el 14 de julio para acudir a esta exposición, ¿verdad? Así es. Así es. Pues así ahí es. nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos Hasta a luego. Ricardo. Gracias. Pues ya lo saben, tenemos otro evento en el Museo Amparo.